Muy buenos días, Señor. Gracias por tu presencia, tu cuidado, tu celo, tu guía, tu provisión, tu, tu amor. En fin, en síntesis, tu amor manifestado en todas estas acciones que tú haces, Señor, a favor de nosotros. Gracias también por esa bondad inmerecida que has tenido hacia nosotros para insertarnos en la salvación, en la vida eterna, pero también como un precioso preámbulo de la vida eterna. Gracias por tu espíritu, por tu palabra y por tu cuidado para darnos vida abundante también. Porque no es solamente alcanzar, sí, claro, la perfección en la eternidad, pero no solo alcanzar ese gozo, esa paz en la eternidad que allá será permanente, sino acá como un maravilloso adelanto, como una víspera de lo que será la eternidad. Tú quieres que ya aquí comencemos a vivir el reino, tu reino de justicia, de verdad, de bondad, que lo extendamos porque también donde el reino se extiende, el mundo es mejor. Donde el reino de los cielos se extiende, la tierra es más pura, es más segura, es más, es más agradable en cuanto a que ya la maldad que desagrada, que daña, que contamina, que a alguno le puede producir un placer momentáneo, pero que en ese placer momentáneo, porque todo eso pasará, pasará para vergüenza de la persona que lo produce, da ese daño a los demás. Y al final, por eso es que estamos en un mundo donde al no vencer la maldad, lo que hacemos es pagar mal con mal. Y eso no es lo que a ti te agrada, eso no es tu plan, esa no es tu voluntad, tú lo dices en tu palabra, no paguéis mal por mal, más bien pagar con bien, para que el reino tuyo se extienda, para que así entonces nosotros tengamos la vida abundante, porque ¿qué es la vida abundante donde tú reinas? Abundancia de paz, de amor, de misericordia, de reconciliación por resultado de ese amor, de esa paz, de esa misericordia y esa paz que produce, Señor. Abundancia de sabiduría. Es más, corrígenos si hemos creído que la vida abundante está en los tesoros de la tierra, más bien los tesoros en los cielos, que tú manifestarás aquí para provisión, para cuidado, sí, pero sobre todo con santidad. Que las riquezas del mundo no nos contaminen, al contrario, que tengamos un corazón puro y se sostenga para no ser dañados, hasta para con valor a lo que no es correcto decirle no, aunque me llene de provisión. Señor, hoy te entregamos esta mañana dándote gracias también nuevamente por tu cuidado. Sigue guiándonos, sigue enseñándonos y sigue fortaleciéndonos, porque a veces en la carne, no, es que es usual. Desde la carne tu palabra produce temor, pero del espíritu, al contrario, genera gozo, esperanza y es más, anhelo por vivir por conforme a tu palabra en todo momento. Señor, hoy te damos gracias por lo que nos enseñarás y por eso te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados y hoy no sé cuál es la condición, la fotografía del momento, si hay angustia o no, si hay molestia o no, no sé si hay tristeza o no. Lo que sí sé es la respuesta de Dios ante la tristeza, la angustia, la molestia, a veces el sinsabor de la vida. Porque a veces no nos pasa nada malo, pero tampoco nos pasa nada correcto, nada bueno, y la vida se vuelve insípida. Ante eso, la palabra de hoy se titula La alabanza nos conecta con la bondad de Dios. Cuando estamos conectados con la bondad de Dios, vamos a percibir la bondad de Dios, la respuesta para ese temor, esa tristeza, ese sinsabor, hasta esa decepción o lo que nos está afectando hoy y que hace que nuestros días no sean lo agradable que Dios quiere que sea. Y en este sentido, quiero recordar algo que me pasó muy simpático.
Y es que un momento dado recuerdo, iba de día en el metro en la mañana, y en ese momento estaba revisando cosas que que tenía en mi celular pendiente y comencé a escuchar una canción infantil que, que yo había escrito para una causa. Ya se había grabado y todo eso, y la estaba escuchando, y, y de repente comencé a tener un ánimo diferente porque era una visión del mundo bastante idealista, ¿no? Para niños, bastante idealista. O sea, la canción hablaba de un mundo mejor, de un mundo donde hay más sabiduría, donde la calidad de vida era manifiesta, o sea, para niños, ¿no? Dicho esto, y el ánimo me cambió. Entre los sonidos, entre la voz, entre el mensaje, me cambió el ánimo, porque era una visión que yo en mi impotencia de resolver muchas cosas, sin la sabiduría completa, estaba teniendo del mundo como respuesta. Y esto, ¿por qué me alentó mucho? Porque el entender esa posibilidad me cambió el ánimo. Entender esa posibilidad. Y aquí lo quiero conectar. Dios no solamente es una posibilidad. Y la respuesta de Dios no es solamente, cuando Él promete, no es solamente una posibilidad. Es una realidad o es una verdad, es el cumplimiento de algo. En ese cumplimiento puede ser que no tengamos la fecha, la hora, porque a veces nuestra angustia es que queremos que el Señor nos responda y que nos dé el calendario de la respuesta, pero por encima de todo, lo que Dios ofrece no es una posibilidad. Cuando Él lo ofrece, cuando Él lo promete, más bien es una verdad que se va a cumplir en el tiempo de Él. Y eso nos tiene que cambiar. Si en esta canción infantil, donde yo no siendo Dios, registraba lo que para mí era un mundo ideal y eso me animó, ¿qué más puede hacer la palabra de Dios cuando desde la mente y el poder de Dios nos dice, no solamente es una posibilidad bonita, es lo que yo voy a hacer? Y ahí es cuando la alabanza nos conecta con la bondad de Dios y la bondad de Dios con la esperanza. ¿Por qué? Porque ¿qué se habla en la alabanza? ¿Qué se proclama en la alabanza? De hecho, vamos primero antes de definir, porque esto es muy tentador, claro, y de una vez que se define la alabanza, ¿qué es la alabanza en sí? Conforme a Salmo 105, perdón. Salmo 105, versículo 1. Pareciera muy sencillo, pareciera como trivial, o cuidado que hasta alguien puede decir, no, yo no tengo necesidad de escucharlo. Pero si lo analizamos, este sencillo versículo nos compromete algo que debe ser para nosotros fundamental, para que la alabanza nos conecte con la bondad de Dios. Dice Salmo 105, versículo 1. Alabad a Jehová y invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Bien. Sí, o sea, alaba a Dios, invoca su nombre. Ok, doy a conocer sus obras en los pueblos. Qué profundo hay en esto. Eso lo escucho muchas veces. En el sentido de qué significa realmente alabar. Y el término se desprende de la palabra hebrea yadá. ¿Y qué significa yadá? Porque al decir que el término original es yadá, no me dice mucho hasta que veo su significado. Yadá, entre muchos términos, es aclamar, sí. Pero hay uno que me pareció muy pesado y muy bueno: confesar. Alabar es confesar. ¿Y qué es lo que yo confieso? Aquello que sé que es verdad y lo reconozco. La confesión es, yo sé, la verdad es esta y la reconozco. O sea, y yo confieso lo que entiendo que es la verdad. Tengo un entendimiento. Por eso el Señor nos convence de pecado para nosotros confesar nuestros pecados. Es más, nos lleva a un entendimiento espiritual diferente al de nuestra carne, porque antes nosotros decíamos que, mm, que la mentira, si es blanca, no hace daño, y no es mentira. O sea, es mentira. O O gastarse el dinero en banalidades es consentirse porque mi alma está desgastada. No, es gastar de forma desordenada. Entonces yo confieso, mira, para mí lo que era la compra recreativa y para consolación de mi alma era un desorden administrativo. Y ahí yo confieso. O sea, hay un entendimiento en la confesión. ¿Y por qué es importante esto de la confesión? Cuando yo alabo, confieso reconociendo, entendiendo la condición de quien es alabado.
Y claro, ya con esa convicción yo doy a conocer sus obras, porque ¿qué confieso? Que Dios hace cosas. Ahí es cuando este versículo que podemos ver hasta en una camiseta por ahí, una plaquita en el bumper del carro, por ejemplo, cobra otro sentido. La confesión es racional. Yo entiendo y digo esto así porque lo creo también. Porque cuando yo confieso, yo creo que esto es así. Confieso que es pecado porque yo creo que es un pecado. Ahora, mi alma sabe por qué alaba a Dios. Y por ese saber por qué alaba a Dios, puede hacer una confesión, reconocimiento. Y aquí es donde la alabanza nos conecta con la bondad de Dios y lo vemos en Salmo 139, versículo 14. Repito, Salmo 139, versículo 14. ¿Por qué alabo a Dios? Bien, vamos a verlo. Te alabaré, Salmo 139, versículo 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Por qué te alabo? Porque tus obras son maravillosas. Son formidables. Eso produce algo en mi alma. Me maravilla ver lo que tú haces, Señor. Mi alma lo sabe muy bien y por eso lo confiesa y lo da a conocer a los pueblos, en los pueblos. Y por eso es que puedo cumplir con Salmo 105.1 cuando dice, dar a conocer sus obras en los pueblos. Porque mi alma sabe muy bien que tú, Señor, haces obras formidables, maravillosas y cuánta obra de esa dedicada a nosotros, a los seres humanos. Hace obras maravillosas a favor de la naturaleza, la preserva, por ejemplo, a favor de los animalitos y por eso los animalitos no tienen que inquietarse qué comerán, porque el Señor le provee hasta al más humilde pajarillo, al más pequeño, al más débil le da alimento, pero también sus obras se manifiestan a favor de nosotros. Es más, cuando yo conozco el orden del universo y todo colocado en su lugar y la Tierra está en la perfecta medida y con la perfecta dimensión, con la cercanía exacta de Luna y los otros planetas y el Sol para que tengamos vida, yo me maravillo. Entonces veo que también la obra de Dios es bondadosa. De hecho, ¿por qué la Tierra tiene la dimensión, el peso, la distancia perfecta con la Luna, la perfecta distancia con el Sol, con los otros planetas para que se pueda sostener la vida? Tenga la cantidad suficiente de agua y la atmósfera perfecta para sustentar la vida, porque nos ama y quiere que estemos bien. Quiere que podamos vivir correctamente. Razones para alabarlo, entonces. Vamos a ver las razones para alabarlo. Salmo 145, versículo 9. Vamos a empezar por el versículo 9 y después vamos a explorar un poquito más del Salmo 145. Pero insisto, en Salmo 145, empezando por el versículo 9, nos da razones para alabarlo. Porque si alguien dice, yo no sé por qué alabar a Dios, bueno, vamos a ver qué nos responde el Señor a través del Salmo 145, entre muchos otros pasajes de la Biblia que nos dan todas las razones múltiples, muchísimas razones para alabar a Dios. Primero que todo dice Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Bueno, ¿por qué lo alabo? Porque es bueno para con todos. El sol sale para buenos y malos. E incluso a los malos les da, o sea, miren, han visto que no hay malo que diga, como yo sé que tú serás malo de la presidencia, sé que tú serás malo, no tendrás talento para generar recursos, no tendrás capacidad para hacer malos planes, no tendrás inteligencia. Las vas a usar mal, sin embargo, no te impido que tú puedas sobrevivir, vivir. Qué mal que des mal uso de esos atributos que yo te he dado. Sin embargo, por amor a ti te he dado la capacidad. No porque como eres malo, entonces serás ciego, mudo, sordo, tullido, porque no voy a permitir que hagas obras malas. El Señor para ellos incluso le da la capacidad de poder vivir. Seguimos entonces, miren, por eso, bueno es Jehová para con todos. Que todos no seamos buenos con Él, ese es el problema. ¿Y por qué el mundo está como está? Sufriente, martirizado y martirizante.
porque no todos somos buenos con Dios, con su bondad, con su ley, con su misericordia, y como no amamos a Dios, no amamos al prójimo, y a veces ni a nosotros mismos. Vamos a ver en el mismo Salmo 145 otras razones para alabar. Dice desde el versículo 15, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. ¿Cómo le da comida al malvado? Dándole la capacidad a ese de trabajar, o le da o permite que le lleguen las malas oportunidades. Le da comida a él y a su familia. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Por eso es que como Jesús refería en el Sermón del Monte, en Mateo 6, acá haciendo referencia, no lo vamos a leer exactamente, pero ustedes conocen esa referencia, de que tenemos que inquietarnos, qué comeremos, qué vestiremos, qué agua beberemos, si el Señor provee hasta el más humilde pajarillo del alimento, y qué vestiremos si las flores tienen vestimentas que ni Salomón hubiera podido tener, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el Señor es bueno para con todos. Justo Jehová en todos sus caminos, recojo. Justo Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Jehová es justo en todo lo que hace. No me gusta. ¿Y sabe por qué a veces no me gusta? Porque mi injusticia no encaja con la justicia de Dios. Yo no soy injusto porque yo no hago maldad. No, pero soy injusto a veces porque Dios tiene una manera de hacerla y a mí no me gusta. Señor, ¿por qué para convertir a esa persona del mal al bien no la castigas de una vez? Dale fuerte, golpéalo. No, ¿por qué le vas mostrando tu misericordia a través de personas? A mí no me parece justo, pero el Señor que es justo lo hace así, así que nosotros somos injustos. Es más, cada vez que nosotros digamos, Señor, a mí no me parece justo lo que estás haciendo, entonces tengo que ponerme el cartel injusto. Yo soy injusto, porque si no me gusta la justicia de Dios, entonces, y la justicia de Dios es perfecta, como dice aquí, porque Jehová es justo en todos sus caminos, entonces el injusto soy yo. Y cuidado que soy injusto cuando digo, Señor, yo no veo que tú respondas. Señor, todo el mundo le va bien menos a mí. Esto no está bien. Ahí soy injusto. El Señor es justo con todos y en todos sus caminos, en todo lo que hace. Cercano está Jehová, sigo leyendo, Salmo 145 del versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Yo le invoco de veras. El Señor está cercano a mí para mostrarme su voluntad, su bondad. Versículo 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Por eso cuando yo alabo al Señor reconociendo sus atributos, el Señor me recuerda que Él ha cumplido, que cumple el deseo de los que le temen y escucha al clamor de ellos y los salvará. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. Y por eso en el versículo 20 de este mismo salmo dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruye a todos los impíos. Ay, Señor, ¿por qué lo destruye? Porque ellos destruyen, porque ellos hacen daño. De hecho, recuerden que una señal de la eternidad y la perfección es que ya no habrá impíos. Cuando ya no habrá impíos, el mundo será perfecto. Pero en esta vida previa a la eternidad, Él nos va librando de impíos. Porque si ni un impío estuviera encarcelado, oprimido, atado, limitado, el mundo sería mucho peor. Si el mundo está mal, con el poder limitado de los impíos, imagínense si no hubiera freno. Esto nos lleva a nosotros a confesar en medio de la alabanza que Dios es bueno y entender esa bondad. Y en Salmo 66, 17 lo deja bien claro. Salmo 66, 17. Dice así, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. ¿Pero por qué? ¿Por qué un clamor que exaltó al Señor? Porque clamé con honestidad. Con honestidad le dije, Señor, esto está pasando. Estamos mal. Mire, el mal está agobiándonos. Manifiesta tu poder. Él responde con poder porque el Señor es justo y quiere que reine la justicia
la verdad y la bondad, y entonces yo lo exalto con mi lengua. Pero cuando yo clamo con honestidad, honestidad no solamente en confesar lo que está pasando, sino con una honestidad donde percibo a Dios. Y para eso yo tengo que ser de puro corazón. Porque el puro de corazón ve a Dios en todo y lo reconoce con todo. Salmo 119, versículo 7. ¿Cuándo yo alabaré mejor al Señor? ¿Cómo lo haré correctamente? ¿Cómo alabaré al Señor? Porque percibo su obra. Porque para alabar bien al Señor, tengo que percibir su obra con corazón justo. Pues Salmo 119, 7 lo ratifica. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando yo aprendo los justos juicios de Dios, que son justos, que Él hace juicio y que es justo en todo, y he aprendido a verlo así, yo lo alabaré con rectitud de corazón. Lo haré con honestidad. Te alabaré, Señor, aunque la higuera no florezca. Pero el que no tiene recto corazón, que dice, ¿cómo yo te voy a alabar si la higuera no ha florecido? Si las ovejas son quitadas la majada, si el ganado no produce. Eso no es ser recto, porque eso es no ver a un Dios bondadoso. Pero cuando yo sé que Dios es justo en todos sus juicios, que la higuera no florezca, es justo. Por alguna razón no debe florecer, o no debe florecer aún, o no debe florecer jamás, como a veces no florece ese negocio que queremos hacer, pero que no nos hace bien. Aunque sea legal, digamos nosotros, pero no sabemos las implicaciones, el lado B de la historia, o lo que algunos socios no van a hacer bien cuando se les muestre la verdad. La alabanza nos conecta con la bondad de Dios, porque nosotros confesamos lo que Él, pero porque lo vemos rectamente siempre, porque no cuestionamos sus maneras, porque creemos que Él sí sabe por qué hace las cosas. Como le decía un amigo mío, porque él decía, Dios sabe por qué hace las cosas, porque se estaba equivocando. Y yo le dije, sí, Dios sabe por qué hace las cosas, pero tú no. Aprende. Y no le atribuyes tus pecados porque le atribuye sus pecados o sus errores, se los atribuye a Dios. No, Dios sabe por qué. Sí, pero tú tienes que aprender. Y ahí entonces tú lo vas a alabar y te vas a conectar con la bondad de Dios. La alabanza es una confesión. Ya aprendimos hoy eso, ¿verdad? La alabanza es yadá, confesar. Por eso que para finalizar, recuerden que me gusta mucho recordar esto cuando estamos en los tiempos de alabanza. Todo lo que cantemos, tenemos que creerlo. Y tenemos que decir, esto es así. Porque tú, Señor, nos libraste del caballo y del jinete. Sé que es así. Porque buenas son todas tus obras, sé que es así. Lo confieso y eso me conecta con que Dios es bueno, con esta verdad. Y por supuesto, si Él es bueno, me va a conectar con su bondad y va a beneficiar a mi alma y me va a llevar a entender que no es solamente un mundo ideal que sale una canción infantil, como decía al principio, es el anuncio de lo que Él hará y yo lo voy a alabar y Dios lo hará porque Él es bueno. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, esta palabra que nos das en esta mañana, este tiempo tan especial. Gracias por reunir a tus hijos en torno a ti, a tus pies, descansando de todo, escogiendo la buena parte, haciendo precisamente esa una parte para escucharte a ti. Señor, sigue bendiciéndonos, mostrándonos a nosotros que cuando te alabamos estamos confesando que lo que yo digo, yo lo creo y yo creo que tú eres bueno, que tú eres justo, que todos tus caminos son verdaderos, que tú tienes misericordia tanto para buenos para como malos, esperando que los buenos sigan en la bondad y los justos sigan en la justicia y los malvados se arrepientan. Porque yo sé, Señor, que tú tienes control de todas las cosas. Yo sé, Señor, que tú tienes tus tiempos y que a veces he sido injusto porque no entiendo tus tiempos o tus maneras. Pero en esos tiempos que no son los míos y esas maneras que no son las mías, tú eres bueno. Y eso me conecta porque lo creo así con tu bondad. Y eso me anima, me fortalece y me alegra. Señor, te damos gracias por la palabra con la que hoy nos has hablado. En nombre de Cristo Jesús. Amén.